Hola crochetero y crochetero, bienvenido a mi canal. En este tutorial le vamos a hacer las piernas a Kika. A ver, lo hice en color blanco y luego color carne, y aquí tengo hecha una piernecita de la nueva muñeca, lo he hecho en blanco roto y color carne. Esos son los hilos que vamos a necesitar. Y relleno, unas tijeras y el mismo ganchillo que hemos usado para el resto de la muñeca que hicimos los bracitos. El 1,75 es el que he usado yo. En un principio, bueno, vamos a hacer las dos piernas, vamos a cambiarle luego aquí el color y ahí se quedará para seguir el cuerpo en el siguiente tutorial. Así es que nada, si lo tenemos, comenzamos. Vamos a empezar por la suela. No lleva ni plástico ni nada, solo el relleno. Bueno, pues cogemos el hilo y hacemos la primera con 7 cadenetas. Hacemos nudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenetas. Y ahora vamos a empezar en el segundo punto desde el ganchillo. Vamos a ir pinchando en la parte baja de la cadeneta y vamos a hacer 5 puntos bajos. En el último punto, o sea, en la última cadeneta, vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto, sin que se nos amontone, para que haga un giro. Y ahora vamos a trabajar por la hebra que nos ha quedado aquí detrás, o sea, sería por el otro lado de las cadenetas. Y vamos a hacer 4 puntos. Vamos a aprovechar y apuntamos este cabito. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Hemos terminado la primera vuelta y tenemos que tener 14 puntos. En la segunda vuelta ponemos aquí el marcador y vamos a hacer un aumento, cuatro puntos bajos, uno en cada punto. Y ahora vamos a hacer lo que es la curvita, vamos a hacer 3 aumentos. Un aumento en cada punto 3 veces. 1, 2, nos aseguramos que hace bien la forma. Y 3 aumentos. Seguimos con 5 puntos bajos. Y en el último punto de la vuelta hacemos un aumento. En esta vuelta tenemos 19 puntos. Pasamos a la tercera y comenzamos la vuelta con 2 aumentos. Uno en el primer punto y otro en el siguiente. ¿Veis? Que va quedando la formita bien redonda. Y ahora 5 puntos bajos. Seguimos con 4 aumentos que no tienen que quedar centrados aquí. Un aumento, 2 aumentos, 3 y 4. Uy, se me ha hecho ahí un nudito. Ahora, a ver, bien. Vamos a seguir con 7 puntos bajos.
y terminamos la vuelta con un aumento. En esta vuelta tenemos 26 puntos. Ya tenemos hecha lo que es la suela del pie. En la cuarta vuelta vamos a trabajar por la hebra trasera en bloc, por la hebra trasera toda la vuelta. Una vuelta normal de 26 puntos bajos, pero pinchando aquí atrás para darle la forma. Un punto bajo en cada punto. ¿Y veis? Queda esa hebrita de delante libre. Esto es lo que llamamos bloc, que nosotros lo usamos mucho. Pues así toda la vuelta y tendremos 26 puntos. Pasamos a la vuelta 5 y hacemos una vuelta normal, pinchando ya en todo el punto. Una vuelta de 26 puntos bajos. En la vuelta 6 ya vamos a empezar a hacer la forma del pie. Comenzamos con 7 puntos bajos. Aseguraros que estáis en la mitad del talón. Estamos a esta altura y ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Llevamos 2, 3, la apretamos un poquito para que no se noten, 4, 5 y 6. ¿Veis? Y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Al final tenemos 20 puntos. Aseguraros que queda la forma bien. En la vuelta 7 hacemos 5 puntos bajos. Y continuamos con 5 disminuciones. Centrada delante. Llevamos 3, 4 y 5. Terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Tenemos al final 15 puntos. Comprobamos que no está torcido. ¿Veis? Pasamos a la vuelta 8 y hacemos 5 puntos bajos. He quitado el marcador, voy a ir contando para que no me moleste. 2, 3, 4 y 5. Y ahora 3 disminuciones. Una, a ver, para que se vea bien. 2 y 3. Si lo aplastáis así es más fácil. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Al final tenemos 12 puntos. Ya hemos terminado en lo que es el pie
y todas las disminuciones. A ver, así. Todavía no hace falta que rellenéis para que no os moleste. Ahora vamos a pasar a hacer todo esto hasta aquí. Vamos a hacer desde la vuelta 9, que nos tocaría ahora, hasta la 22, un total de 14 vueltas. No hace falta que pongáis el marcador, ya sabéis que tenéis que acabar en la mitad trasera, en lo que es la mitad del talón. Entonces vais haciendo las 14 vueltas. Cuando hagáis unas cuantas, rellenáis ya el pie, ¿vale? 14 vueltas de 12 puntos bajos. Como veis, lo más difícil son las disminuciones estas y es fácil, vamos, que no vaya a tener ningún problema. Pues seguimos así hasta llegar a la vuelta 22. Ya hemos llegado a la vuelta 22. Como veis, estamos en la mitad del talón. Bien, pues ahora vamos a trabajar solo por la hebra delantera. Le vamos a hacer el filito del calcetín. Vamos a empezar la vuelta con una cadeneta y en el siguiente, en flor, cogiendo solo la hebra de delante, hacemos un punto bajo. Pues vamos a ir repitiendo una cadeneta y un punto bajo, dejando la hebra de dentro libre. Una cadeneta y aquí un punto bajo. Así toda la vuelta. Y nos va quedando el filito. Al final de la vuelta hacemos un punto raso y cortamos. No hace falta que dejéis hebra solo para poder apuntarlo. Y ahora colocamos esto así y vamos a empezar con la vuelta 24 que vamos a pinchar en la hebra interiores y con el color carne. Vamos a ver el color carne que usamos para los brazos. Nos lo colocamos y en la vuelta 24 vamos a trabajar por la hebra que nos hemos dejado. Pasamos, hacemos una cadeneta y en el mismo punto empezamos y hacemos una vuelta de 12 puntos bajos por esa hebra. Sin saltarnos nada. En la vuelta 25, esto tiene que quedar así, vamos a hacer una vuelta normal de 12 puntos bajos. Empezamos en el primer punto, nos saltamos la cadeneta que hicimos y hacemos eso, 12 puntos bajos. Podéis rellenar un poquito. Lo que es el pie, esto ya está relleno, esto es lo que me queda sin rellenar. Pues terminamos la vuelta y rellenamos un poco. Ahora nos toca la vuelta donde vamos a hacer la rodilla. Muy importante que estéis en la mitad de atrás, ¿veis? Tenéis que estar a esa altura para que nos coincida bien la rodilla. Empezamos la vuelta que sería la 26 con 4 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer la rodilla que vamos a usar 3 puntos. ¿Veis? Que quedan estos 3 centrados delante. Vamos a hacer 3 aumentos de medio punto alto. Cogemos hebra, pinchamos
y sacamos los 3 y otra vez en el mismo punto repetimos. Ya tenemos un aumento, dos y 3 aumentos. Y seguimos hasta el final haciendo 5 puntos bajos. Comprobamos que tenemos la rodilla en su sitio. En esta vuelta tenemos 15 puntos. En la vuelta 27 hacemos 4 puntos bajos y justo a la altura de donde hicimos los aumentos, pues ahora vamos a hacer 3 disminuciones para darle la forma. Una, dos y 3. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos y volvemos a tener al final 12 puntos. Volvemos a fijarnos si la rodilla está bien. Está centrada, pues seguimos. Bien, pues ahora ya vamos a hacer toda la parte superior de la pierna. Vamos a hacer desde la vuelta 28, que nos toca ahora, hasta la 41, un total de 14 vueltas de 12 puntos bajos y va a ir rellenando. 14 vueltas normales y ya tendremos la pierna casi terminada. Ya hemos llegado hasta la vuelta 41 y ahora vamos a cambiar a color blanco. Cortamos y tiramos de la hebra y vamos a hacer nuestro cambio de color, que es, nos saltamos un punto y en el siguiente por dentro pasamos la hebra. Y ahora, por donde sale esta hebra, por la mitad del punto aquí atrás, pasamos y ya tenemos esto cerrado. Ahora cogemos el otro color a ver, bien. Y pinchamos en el punto de antes si queréis o en el mismo y pasamos la hebra, hacemos una cadeneta y vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. Apretamos bien para que no se nos vea ese agujero. Tiramos bien de la hebra del color carne. Ahí. Y esto luego se mete para adentro. Pues seguimos así, un punto bajo en cada punto hasta el final. Llegamos hasta el final y cortamos. Volvemos a hacer como si fuéramos a hacer un cambio de color para que la labor quede cerrada. Esta hebra hay que apretarla, ¿vale? Ahí. Y lo metemos para adentro. Bien, pues nos saltamos un punto y cerramos. Y por donde sale la hebra de este punto, por la mitad, pasamos.
ya nos queda completamente cerrado. Y ahora este cabito lo apuntamos con la aguja de coser. Y esto, pues si queréis, esta hebra también la podéis apuntar o la dejáis así y luego la metemos por dentro de cuando tejamos el cuerpo. ¿Vale? Esta. En esta que se me ha pasado a hacer la vuelta color carne, la voy a hacer y ya lo tenemos todo listo. Pues ya las tenemos. Yo lo he apuntado todo. Luego las pondremos así y empezaremos el cuerpo, que será en el siguiente tutorial. Vais a necesitar el color blanco o blanco roto, el que hayáis usado para los calcetines, bueno, si queréis ponerle otro, y el color carne, relleno y el mismo ganchillo que habéis usado para las piernas y los brazos. Necesitáis tener hechos los bracitos. Nada, espero que os haya gustado y ya sabéis que cualquier duda me podéis preguntar. Si te gusta, ya sabes, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad para no perderte ningún estreno. Y nos vemos en el siguiente tutorial haciéndole el cuerpo. Y ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.